Gente, estoy llegando tarde, la verdad, a ver cómo se ve, silencio filmando. Estoy llegando tarde al capítulo número 12. La producción me citó acá para hacer el capítulo número 12 y el especial del Día del Trabajador. La verdad no entiendo mucho lo que está pasando porque no es nuestro estudio este, pero bueno, vamos a ver de qué se trata. Deseenme suerte. ¿Alguien lo dice? ¿Alguien lo va a decir? Primer programa de stream transmitido desde la sede histórica de la Confederación General del Trabajo. Exacto. La verdad estamos muy contentos, ansiosos, nerviosos, con miedo, con alegría. Es una mezcla de un montón de sentimientos que nos recorren porque ustedes saben que somos trabajadores, pero también tenemos la característica de tener responsabilidades gremiales. Somos todos compañeros que venimos de los gremios, así que poder hacer el capítulo número 12, el especial del Día del Trabajador y la Trabajadora, en esta sede histórica de Azopardo, en donde desde aquí habló Perón, hablaron muchos secretarios generales importantes. De acá se representa a los trabajadores y trabajadoras. Poder hacerlo desde acá para nosotros es una enorme alegría, estamos realmente felices. Le agradecemos a todos los compañeros y compañeras de la CGT que nos permitieron poder hacer el programa acá. Durante este episodio vamos a estar recorriendo la historia del movimiento obrero organizado en Argentina y en el mundo. Vamos a estar hablando de las características particulares del modelo sindical argentino, que es único en el mundo, no existe otro como acá en Argentina, como así también un poco de coyuntura económica, política, internacional y cultural, pero siempre referida a los trabajadores y trabajadoras. Le voy a dar la bienvenida a mis compañeros que también, como yo, comparten el mismo nerviosismo. Axel, ¿cómo estás? ¿Qué sentís? Contame todo lo que estás sintiendo en este momento. Nervios, responsabilidad, mucha responsabilidad. Cuando estábamos definiendo si lo hacíamos acá arriba o no, uno decía, bueno, es una responsabilidad grande, así que pero contentos. Ahora ya que arrancamos más tranquilos. ¿Te diste cuenta la facha con la que vinieron nuestras compañeras? No, muy bien. Nosotros en el estudio, ahí en Parquechano, viste, una remerita. Ahora no nos avisaron saco. Tampoco que vengamos así de bien. Metieron saco. El código era sastrero. Exacto. Rochi. Bueno, no, igual que Ax, vinimos juntos además, entonces vinimos como peloteando un poco también de qué íbamos a hablar o cómo lo íbamos a encarar. Pero bueno, cuando llegás y entras al auditorio decís, bueno, epa, qué cosa. Es imponente. Es imponente. Sí. Pero la verdad es que bueno, que lo hicimos con mucho amor, la preparamos muchísimo, sobre todo en esta semana, en estos días, entonces sabemos que va a salir bien. Cande, ¿cómo estás? Bien, nerviosa, imponente, todo. Es medio indescriptible, ¿no? Estar acá arriba. Como que que te juro que no se da una idea. Claro. Pero vamos a ver cómo sale. Con mucho respeto, con mucho amor, mucha profundidad en los relatos. Que vamos a ver. Amor y respeto, esa va a ser la postura que manejemos durante todo este programa, que va a tener una parte que los vamos a estar acompañando nosotros, comentando, como les dije, la historia del movimiento obrero y del modelo sindical. Y una segunda parte que vamos a entrevistar a Jorge Solá, secretario general del Sindicato de Seguros y también actualmente secretario de Comunicación de la Confederación General del Trabajo, que es un compañero que tiene una mirada a futuro interesante, así que va a ser una entrevista que va a estar muy buena para todos los que trabajan, formal o informalmente, porque vamos a hablar de este mundo que, como decía el gran Papa Francisco, no solo genera explotados, sino que también genera excluidos, pero esos excluidos se organizan, están sindicalizados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que también integra la Confederación General del Trabajo. Así que sin duda que estamos en la sede de mayor representatividad de los trabajadores y trabajadoras. Tratamos de hacer un programa de stream llamado Paritarias Libres para esos trabajadores y trabajadoras que nos escuchan todos los días y también para un poco desmitificar todo lo que se dice en la opinión pública sobre las organizaciones sindicales, que no tienen nada que ver todas las críticas que se hacen cuando uno habita esas organizaciones, que son solidarias, que son transformadoras y que sin duda le cambian día a día la vida a todos los trabajadores argentinos. Vamos a empezar por un recuento histórico de cómo se fue creando la CGT y cómo se fue organizando el movimiento sindical argentino. Axel trajo una línea histórica. Lo que sí les pido que en esa línea histórica vamos a ir hablando de hitos, métanse, discutamos, relajémonos como hacemos allá en el estudio de Parquechás, que tenemos 45 minutos para poder contarle a toda nuestra gente la historia del movimiento obrero.
Sí, ahí, como decís vos, es hacer un poco un punteo para que vayamos debatiendo y también vayamos metiendo nuestros bocados. Lo podemos enfocar en la década del 30, 1930, después de la crisis global, de la crisis del 29, que esa crisis en el mundo y también en los países periféricos genera nuevas obligaciones. En Argentina particularmente genera que tenga que cambiar su modelo productivo y tenga que pasar de un modelo agroexportador a empezar a producir sus cosas, las cosas que producen internamente, y un proceso de industrialización en principio tenue y que después iba a ir profundizándose. Pero también ahí era un contexto que hay un golpe de Estado, el golpe de Estado de Irigoyen, y en el que el sindicalismo acá en Argentina estaba muy dividido, no solamente por las centrales obreras, sino también por las líneas ideológicas. Recordemos que en ese momento estaban los comunistas, los anarquistas, todavía no existía el peronismo, entonces había muchas líneas ideológicas además de las líneas sindicales. En el 30 había dos grandes centrales obreras, llamémosle, que era la USA, la Unión Sindical Argentina, y la Confederación Obrera Argentina. La USA y la COA. La USA y la COA, que ahí hay una especie de convenio que no llega a traducirse en la fusión, pero sí ya en el 36 se va a profundizar esa unión, y ahí sí se conforma la CGT, que todavía no va a tener la personería gremial, pero sí va a existir la Confederación General del Trabajo ya como un hecho, y con su primer secretario general, que fue Luis Cerruti Costa. Que es interesante aclarar que la CGT es previa a la llegada de Juan Domingo Perón a la presidencia de la Nación, y es un secretario general, el primero, que no se puede considerar peronista, porque es previo al 17 de octubre de 1945. Es previo al 17 de octubre de 1945, y además recordemos lo que decía al principio, que es en un contexto en el que ya, digamos, el tipo de trabajador que había en Argentina empieza a cambiar de un trabajador más rural, más del campo, a un trabajador más industrializado. Digo, también del contexto económico, del contexto político, nace, hay una necesidad de que los trabajadores se unan y generen su unión obrera y que peleen por sus derechos. Pero ahí llegamos a la década del 40, que, como decía, empieza a tener protagonismo la CGT, y en el 43 aparece Perón, no como presidente, pero sí en ese momento como secretario de Previsión y Trabajo. Ahí ya empieza a ser un referente para los trabajadores, porque empieza a dar derechos a los trabajadores como aguinaldo, como vacaciones pagas, digo, un montón de cuestiones que lo generan a él como un referente de los trabajadores, y los trabajadores lo empiezan a ver como alguien que los empieza a defender. Digo, empieza a ser el líder de esa masa, más allá de que existía la CGT, digo, un líder político que antes no tenían, que estaba solamente nucleado en las centrales obreras, ¿no? Sí, claro, que entiende perfectamente la necesidad que había de los trabajadores y trabajadoras. Siempre Perón trató de decir que ninguna obra es de él, sino que solo interpretó y reinterpretó lo que le pedía el pueblo. Había previo a Perón un pueblo trabajador que se venía organizando y que venía luchando por sus derechos. Lo que no estaba era canalizado desde la política, ni mucho menos eran actores políticos hasta la llegada de él, que sabe expresar esa necesidad y obviamente la convierte en un factor de poder. Sí, y aparte también ahí sería la primera vez que nosotros podemos ver o quizás la vez más importante, en que la política le da una centralidad a los trabajadores, y en este caso a la CGT. Y después del 43 ya viene el 17 de octubre del 45, que cuando a Perón lo meten preso y lo mandan a la isla Martín García, todos los trabajadores, el movimiento obrero organizado tiene un rol importantísimo en la liberación de Perón, en una movilización que, si bien la CGT ya había decidido el paro para el 18 de octubre, los trabajadores salen directamente a la plaza a pedir por la liberación de su líder. Sí, esa necesidad de ir a buscar a Perón rompió con toda orgánica. Digo, se juntó el Consejo Directivo de la CGT, propuso el paro y movilización para el 18, pero sin embargo la necesidad de los trabajadores en ese momento apuró la convocatoria. Le ganaron de mano, básicamente. Le ganaron de mano a la conducción, diría. No, cosa que no sucede mucho en los tiempos que corren, pero bueno, eso también habla de que hay una dirigencia a tono con sus masas. Sí, y aparte de ahí ya podemos ver la comunión total entre el líder político Terrible. y los trabajadores. Es algo que sea espontáneo, que no es armado, y que, bueno, se termina unificando en ese 17 de octubre.
Y después ya en el Es 45... el famoso, llegó la hora del consejo, únanse trabajadores. Claro. Y de ahí exacto. no hubo más vuelta atrás. Y O de sea, ahí no hubo ya más. está. Del únanse trabajadores de Perón en esa plaza no hubo vuelta atrás. Y lo sorprendente es el nivel de captación de ese mensaje Total. de los trabajadores que fueron a la plaza, de llevarse eso como un objetivo, como una misión, como un desafío Una responsabilidad. y una responsabilidad. Es increíble el nivel de conexión que tenía Juan Domingo Perón con los trabajadores de 1945. Sí, bueno, y ahí ya en el 46 Perón es presidente, gana las elecciones. Y en el 47, acá atrás lo van a ver, la fecha 24 de febrero de 1947, es cuando Perón enuncia el decálogo de los derechos de los trabajadores, por eso esa fecha en esta escultura. Y en 1947 también la CGT obtiene la personería gremial, que es una de las características principales de lo que vamos a ir profundizando después, pero que es del modelo sindical argentino, que es la El corazón personería del gremial. Sí, lo simbólico. El corazón del modelo sindical argentino, esa personalidad gremial que no existe en el mundo, pero también el hito importante de legalizar todas esas leyes, de convertirlas en ley, de convertirlas en decreto, porque hasta el momento no había por parte del Estado un reconocimiento a la lucha de los trabajadores. Sí, De hecho, había una aceptación de que los trabajadores se podían organizar, pero previo a eso, y esto me voy a remontar más al siglo XIX, había una persecución permanente a cualquier intento de organización de los trabajadores en la Revolución Francesa, en Gran Bretaña. Se los perseguía, se los torturaba, se los mataba, se los instaba a que no se agrupen. Después, los trabajadores, a fuerza de lucha, logran una aceptación, una tolerancia por parte de la fuerza del Estado. Y lo último, a donde pudieron llegar fue a la legalización, a la claro. pronunciación de leyes del trabajo. Incluso me parece adecuado esto de tolerancia porque nunca fue bien recibido, ¿no? Nunca Era fue. una organización que molesta de algún modo porque de repente vos tenés un sujeto activo que tenés que rendir cuentas, que tenés que responder con derechos, con obligaciones, y siempre es algo que molestó. El movimiento obrero organizado siempre molestó en todos los países del mundo, en todos los tiempos del mundo, digamos. Siempre fue o persecución, después una tolerancia a fuerza de lucha, Total. y después, bueno, la capacidad de la organización de los trabajadores para poder generar leyes a favor de ellos. Sí, y ahí también vemos en la primera y segunda presidencia de Perón cómo los trabajadores toman esa responsabilidad. Digo, que la política adopte a la CGT y al movimiento obrero no era solamente de consumo, de ir a pedir derechos, sino también de tomar la responsabilidad en lugares del Estado, en lugares de gobierno, de toma de decisiones para las políticas públicas, no solamente luchar por sus derechos como trabajador. Ahí eso me parece interesante porque nosotros siempre, creo que el peronismo, la capacidad que tiene es que no entiende al trabajador únicamente como una categoría como analítica o conceptual, sino como un sujeto activo, ¿no? De derechos. Y si lo traspolás un poco al plano internacional, en la primera presidencia de Perón se incorpora la figura de los agregados obreros, por ejemplo, que eran trabajadores delegados, o sea, representantes de trabajadores que se incorporaban a los cuerpos diplomáticos o a las embajadas para difundir la causa peronista, para abrir mesas de diálogo. Digo, la importancia que tiene el movimiento obrero para Perón es tal que se le dan lugares de gestión y de representatividad grosa, no es que... De poder. Exacto. De disputa Real. de poder, real. Y ahí también, bueno, obviamente conocemos la característica del modelo económico de Perón, se profundiza ese modelo de industrialización con el primer plan quinquenal y con el segundo. Por eso también el trabajador tiene un rol importantísimo, protagonista ya en la sociedad argentina. Y después acá quiero meter un comentario ya económico. En el 52, para el segundo plan quinquenal, se crea el Consejo de la Productividad, que es ahí donde el movimiento obrero tiene una pata de decisión con el sector privado y con el Estado en un modelo económico del primer plan quinquenal que había llegado, digamos, casi a un techo, que ya estaba teniendo problemas de inflación, problemas de divisas. Y el movimiento obrero ahí toma la responsabilidad también de decir, bueno, no vamos a pelear por aumentos de sueldo sin un raciocinio, sino que vamos a laburar más para que se produzca menor costo y que los aumentos de sueldo que nosotros tengamos no provoquen mayor inercia inflacionaria. Digo, ahí se involucra directamente en
en el plan económico del gobierno y en la estabilización económica del país, la CGT. Sí, y no en un pedido descabellado como únicamente pensando en su núcleo, sino en pos de la patria directamente, que era lo más como importante, me parece. Y creo que lo hace también a través de esto, de la Constitución en 1947, del modelo sindical argentino, que me parece una herramienta jurídica muy bien pensada para poder dar una lucha seria y, como decía Cande, para poder ubicar a los trabajadores en lugares de poder. Yo voy a leer la definición del modelo sindical. El modelo sindical argentino es el conjunto de normas que regulan el sistema de organización de los trabajadores para la defensa en sus derechos colectivos. Este modelo es único en su tipo, reconocido como el modelo sindical argentino, y tiene raíces profundas en la historia social y política de nuestro país, especialmente en el pensamiento y en la acción de Juan Domingo de Perón. Se basa en la libertad sindical y también en la promoción de unidad bajo la personería jurídica gremial, que esa es única en Argentina. Vos tenés la capacidad de formar sindicatos, donde te dan una personería de inscripción simple, y después tenés la personería gremial, que es la que le dan a los sindicatos que tienen mayoría de afiliados y que son los únicos representantes válidos ante el Estado y ante el empleador para poder discutir en negociaciones colectivas el conjunto de todos los trabajadores de esa acción. O sea, el sindicato que tiene la personería gremial representa a todos los trabajadores, estén o no estén afiliados a ese sindicato. Eso lo que logra es no solo que se fomenten sindicatos fuertes, potentes y de mayorías, sino que le da la potestad a construir un sindicato fuerte y no la atomización, por ejemplo, en el modelo pluralista, que hay un montón de sindicatos que pueden representar, que solo representan a los trabajadores afiliados a su sindicato, o el modelo más fascista de promoción del Estado, donde son creados por la fuerza del Estado. Me parece que ahí Perón, en esto que hablábamos en el programa pasado, sobre su pensamiento y filosofía del equilibrio, que no es un punto estático, sino la tensión entre dos polos, me parece que él pone ese pensamiento y esa filosofía en la construcción del modelo sindical argentino, que es único y por eso es tan potente en todo el mundo, por eso es tan estudiado en todo el mundo. Y creo que eso es valorable porque otra vez volvemos, gracias a Perón y a la Organización de los Trabajadores Argentinos, volvemos a darle al mundo un modelo único en defensa de los derechos de los trabajadores. Sí, esto que vos decís, de que los sindicatos se agrupen por actividad y que la más representativa nuclea a todos los trabajadores, estén afiliados o no, hace que el sindicato tenga una fuerza para negociar y que después todos los trabajadores sean beneficiarios de esos derechos. Por eso, nada, la característica importante del modelo sindical argentino. Y después ya, el Consejo de Productividad que estaba dando sus frutos y que la inflación empezaba a bajar, que la economía se empezaba a acomodar y que estaba pasando una segunda etapa de industrialización, se ve interrumpido por la Revolución Libertadora o la fusiladora en el 55, y ahí empieza una etapa. Perón va a pasar 18 años en el exilio, proscripto, y se da una etapa primero de persecución. El Estado, ya una dictadura militar, interviene la CGT, y como decía, persecución a los trabajadores, persecución a los delegados sindicales, y ya entra en la década del 60 en una CGT y en un movimiento obrero que va a estar en una posición más combativa. Cuando antes era protagonista de un modelo económico y un modelo político, ya en la década del 60 va a estar en una posición combativa reclamando la vuelta de su líder y que le permitan que su líder, Perón, pueda postularse nuevamente o pueda participar de la vida política argentina. Ahí igual pienso en lo que veníamos hablando recién, digo, la permeabilidad de la estructura gremial para adaptarse a sobrevivir a un cambio de régimen de acumulación del modelo agroexportador a un esquema de sustitución de importaciones, y también para internamente poder pasar de la ofensiva de conquista de derechos a la defensiva y su poder de tracción al líder. Me parece que esa plasticidad que tiene el movimiento obrero argentino hace también que sea tan fuerte el modelo sindical argentino, porque me parece que es único. Sí, y creo que eso también está dado por el pensamiento de la Confederación General del Trabajo a lo largo de la historia, de tener un modelo de país económico, político y social que representa el fomentar a la industria nacional, al desarrollo y al trabajo. Siempre que hubo gobiernos que fomentaron estos tres pilares, la CGT estuvo acompañando. Siempre que hubo gobiernos en detrimento de los trabajadores, de la industria argentina y de la soberanía de nuestro país, ibas a encontrarte a la Confederación General del Trabajo enfrentada. Sí,
esto que vos decís, es la conciencia del trabajador de un antes y un después. Que Hay un modelo de país en el trabajador argentino. En la cabeza del trabajador argentino hay un modelo y un deseo de qué Argentina quiere. Sí, y que incluso si te pones a hablar entre compañeros, más o menos, pero casi todos son estos los ejes. Como nadie salta con una rara. Sí. Digo, están muy claros los ejes, la centralización, digo, ahí Nadie hay te va a consenso. decir, hay que producir más soja, por ejemplo. Claro. No hay ningún trabajador que niegue la soberanía sobre Malvinas. Claro. Por ejemplo. No hay ninguno. Bueno, igualmente acá, obviamente que estos 18 años en los que Perón estuvo proscripto y que ha habido una crisis política, una crisis de representación en Argentina, obviamente que permeaban en el movimiento obrero, y acá se va a dar una división en la CGT con la posición más combativa y la posición más dialoguista, ¿no? Ahí en el 68 aparece la CGT de los argentinos con Raimundo Ongaro. Y bueno, ya ahí entramos en la década del 70. Obviamente este periodo fue muy combativo, muy violento también. Pero entramos en la década del 70, donde ya entre los gobiernos derrocados y las dictaduras, los distintos gobiernos de la dictadura militar, empiezan a flaquear un poco. El gobierno de Lanusse, que es el último gobierno militar antes de que primero venga Cámpora y después vuelva Perón, empieza a tener algunos problemas económicos, y la CGT empieza a crecer nuevamente de la mano de José Ignacio Rucci, una de las figuras más históricas, más representativas de la CGT, ¿o no? Gran secretario general de la CGT. Acá está lleno de... Pero aparte De muy claro, referencias. relleno de referencias y muy claro también en su pensamiento sobre la construcción de una Argentina potencia. Me parece que era un compañero que junto a Perón representaban la soberanía política, la independencia económica y La justicia la social. justicia social. Yo creo que fue uno de los mejores secretarios generales que tuvo la CGT, al igual que Ubaldini, que seguramente en este recuento histórico, gran recuento histórico que está haciendo nuestro llegará. amigo Axel, ya llegará. Sí, ahí, bueno, como decía, más Rochi no metió un bocado, está muy nerviosa, No, pero tiene mucha yo también data. los estoy escuchando. Pero tiene mucha data. Ya va a llegar su momento. como Y decía yo no me ofrezco si me traen un mate. Sí, No me o ofendo, un, no, o no me un ofendo. vasito, No me de ofendo. agua, un vasito de No agua. me o un vasito de agua. Una media luna, please. Bueno, década del 70, como decía, el movimiento obrero y la CGT de la mano de Rucci intentando que vuelva Perón, que se pueda postular nuevamente a elecciones. En el 73, Gracias, amigo. Cámpora va a asumir la presidencia, y acá otra vez un bocado económico, otra vez el movimiento obrero organizado, otra vez la CGT participando de esa mesa de negociación para tener un plan de estabilidad, un plan de estabilización económica, porque como decía recién, el gobierno de Lanusse, que estuvo los últimos 3 años en la dictadura militar, el último año tuvo una caída en el PBI, la inflación crecía, había problemas de déficit, había una inercia inflacionaria, había problemas de endeudamiento, y Cámpora y después Perón agarran ese contexto económico, también con un contexto internacional complicado porque estaba la crisis del petróleo. Entonces, otra vez ahí Cámpora con Gelbar y el sector privado y los empresarios y la CGT por otro lado, lo que hacen es el pacto social, que es un acuerdo de precios y salarios, un acuerdo en el que los salarios aumentaron casi un 20% para asegurar el poder adquisitivo de los trabajadores, porque como decía, había caído la economía y los trabajadores estaban perdiendo poder adquisitivo. Y un modelo que tendía a la estabilización. Otra vez, repito, la importancia del movimiento obrero para implicarse en un proceso de estabilización y la responsabilidad que el movimiento obrero tenía porque eso ya no implica solamente que los trabajadores estén bien, sino sentarse en una mesa para que todo el país se estabilice, para Claro. que todo el país esté mejor. Es que estas disputas siempre creo que son discusiones dentro de los que formamos ámbitos sindicales sobre si hay que pelear la intersectorial, digamos, o si tenemos que darnos una discusión política. Y creo que ese termómetro finito de si tenemos que presentar un modelo de país o si tenemos que quedarnos discutiendo paritarias es algo que la conducción de la CGT siempre lo tuvo claro, ¿no? Sí. Como esa delgada línea entre no resignar una ni la otra. Lo tuvo claro la CGT, lo tuvo claro Perón, lo tuvieron claro los secretarios generales que han dejado en la Confederación General del Trabajo
gran parte de sus características de personalidad, me parece que la CGT no se limita, o los sindicatos argentinos, por el modelo sindical, por cómo está pensado el modelo sindical argentino, no se limitan a solo discutir su sector o su salario, sus condiciones de trabajo, sino que son un factor de poder confederados en esta CGT para poder discutir un modelo de país y así discutir un modelo de región y del mundo. Me parece que los trabajadores, a partir del 17 de octubre de 1945, organizados, están invitados a formar parte de las estructuras políticas para poder discutir un modelo de país en beneficio de todos los argentinos, y creo que eso es lo importante del modelo sindical y de la CGT, de la cual estamos transmitiendo, como dije antes, el primer programa en vivo de stream transmitido desde acá a Sopardo y desde la sede histórica de esta confederación de trabajadores organizados. Vamos a estar en breve entrevistando a Jorge Solá, secretario de Comunicación de la CGT. Ahora vamos a seguir un poco más con el recuento histórico y ya después empezamos con la columna de Rochi, que también trajo mucho material para ver cómo los trabajadores se mezclan, se entrelazan en la cultura y en las producciones audiovisuales. También para que quede claro, repetirlo, que esto no es pantalla verde. Estamos en la CGT. Te juro. Estamos en la CGT, pues, tocamos acá. Lástima que nadie está de verde. Esta es la ¿viste? pintura original. Che, pará, hay algo también para empalmarlo. Vos hablabas recién del contexto internacional. La habilidad de Perón también para entender Para hacer y todo, militar para una hacer tercera cualquier posición en ese momento. No, bueno, claro, Para no existir. lo mencionamos, claro, pero pero digo. Pero aparte en todo, porque el tipo tenía una tercera posición en lo filosófico, una tercera posición en lo político, tenía que confeccionar un modelo sindical y también tenía una posición, una tercera posición en Sí. ese modelo sindical. Me parece extraordinario como materia prima argentina el pensamiento de Perón. sí, un caldo de cultivo y un actor social que es quizás el único que lo identificó en ese momento. Y que no lo identificó solamente o no lo identificó por oportunismo, sino porque era un actor social nuevo que tenía que tener sus derechos en un mundo que estaba cambiando, en un mundo de posguerra. Incluso también esta identificación del momento histórico que hace Perón para pararse sobre una tercera posición, la lleva a cómo piensa el sindicalismo. Digo, pensar un continentalismo sindical, o sea, trasciende la discusión de, che, ¿nos quedamos peleando la paritaria o peleamos el modelo de país? No, ¿sabes qué? Vamos a discutir no solamente esto, sino el mundo vamos a discutir, y nos vamos a parar con todos los sindicatos y vamos a discutir todo. Y aparte, Voy a como discutir todo, sí. sigo insistiendo, Alguien ya lo dijo. me parece importante, desde un producto argentino, como el modelo sindical argentino, el cual estamos preparando quizás para la semana que viene un especial del modelo sindical argentino con especialistas, así que vamos a estar tirando las novedades, pero queremos que esto sea bien estudiado y que sea bien entendido por todos los argentinos y argentinas, porque tiene que ver con que no hayamos perdido los derechos laborales. La organización de los trabajadores y el modelo sindical argentino tiene mucho que ver con que en Argentina siga habiendo derechos laborales, las características que los hay. Sí, y para volver a la línea histórica, vuelvo al pacto social y resaltar que tampoco hay rencores. Porque en ese proceso de 18 años en que la CGT, el movimiento obrero, estuvo luchando para que pueda volver Perón y para que vuelva a volver el peronismo, al día siguiente se sientan con los empresarios, se sientan con los representantes del Estado y se sientan a planificar la estabilización del país. Claro, no se construye desde el enojo. No se No se construye, construye ¿no? desde el enojo. De hecho, recién Mario, que es uno de los compañeros que cuida esta sede, ya lo vamos a ir subiendo, pero nos explicaba cómo se hizo la pintura de atrás. Y hay unos trabajadores luchando contra el capital opresor, no cualquier capital, sino el opresor, que es un pulpo. Y si ven los trabajadores, lo vamos a estar mostrando, repito, pero los trabajadores están luchando con cara de sufrimiento y no con cara de odio ni de bronca. El peronismo transforma ese sufrimiento en derechos, en lucha, pero nunca construye desde la bronca, desde el resentimiento y del rencor. Y eso me parece también una característica propia de un producto argentino. Sí, ahí, otra experiencia fallida lamentablemente, porque en el 74 muere Perón y el pacto social, ese intento de estabilizar la vida económica de los argentinos, termina en el Rodrigazo, que es cuando ya de la mano de López Rega levantan todos los tipos de cambio, los precios de la energía, y bueno, vuela todo por los aires, y ahí es el primer paro general que le hacen a un gobierno peronista, que
a Isabel Martínez de Perón, la CGT le hace un paro general, y después de eso viene... Bueno, podemos tener diferencia con, obviamente, con gobiernos claro. peronistas también. Sí, obviamente, porque aparte no era el peronismo, sino Claro. al gobierno como estaba integrado. Claro. Y después viene la dictadura de 1976, el golpe de Estado, que ahí ya se da un proceso, obviamente, aparte de la persecución a los trabajadores y al movimiento obrero organizado, que ahí fue mucho más cruenta que en la Libertadora, en la fusiladora. También se da un proceso de desindustrialización y un proceso en el que ya se deja como marca registrada, digamos, que hay pobreza en la Argentina, que antes no la había, antes ese proceso no la había, y post dictadura militar, aparte de la persecución, es casi un proceso que empieza a destruir, o es el comienzo de la destrucción de cierta parte del movimiento obrero organizado, más particularmente de la fuerza de la industria argentina, digamos. Sí, y ahí los dos claros enemigos de la dictadura fueron el intento de régimen y la industria, o sea, y el movimiento obrero. Como no creo que haya otro enemigo. Digo, la única manera de transformar la matriz económica argentina era destruyendo el movimiento obrero, que estaba parado de mano frente a cualquier avance de otro modelo. Sí, porque aparte pensemos que previo, cuando Perón estaba proscripto, fueron 18 años en el que el movimiento obrero organizado Claro. pudo mantenerse inconmovible en la lucha. Entonces, era claro que uno de los objetivos de la dictadura militar era destruir el movimiento obrero organizado, porque era lo único inconmovible en la vida política argentina. No, y con una disciplina orgánica que para mí es para estudiar. Digo, el líder y el que marcaba la estrategia en España, porque tuvo que exiliarse, y todo el movimiento obrero acá, con sus dirigentes, con sus trabajadores, siguiendo las órdenes y la estrategia de Juan Domingo Perón. Me parece como extraordinario. Ahora algunas veces no te puedes poner de acuerdo con los compañeros por WhatsApp. Un Me flyer. parece que el nivel de disciplina orgánica que había con las cartas, con las indicaciones, contra las indicaciones, me parece extraordinario esa época del peronismo y la disciplina y la responsabilidad del movimiento obrero. Sí, la conducción epistolar que tuvo Increíble. Perón es increíble. Y también nada, como yo también escuchándolos y que hablábamos siempre del movimiento obrero en términos y del modelo sindical argentino en términos de único en el mundo, por tener esta característica tan propia, ¿no? Tan propia de nuestro país y propia también de la mirada de Juan Domingo Perón. Pero también que esa mirada y todo ese conocimiento que fue incorporando sobre los requerimientos y las deudas que había sobre los trabajadores fue a costa de entrevistarlos, de recibirlos, de escucharlos a los trabajadores, porque a veces también es como, bueno, por supuesto, destacar la figura académica de Perón, que dejó una doctrina, dejó escrito su posición política y gremial sobre esto, pero también esa base de escuchar, de militar, de escuchar Sí. y de recibir a aquellos, qué es lo que está pasando. Venía uno y le hablaba a uno, venían 10 y le hablaba bien. Le tenía que hablar a 100 y le hablaba a 100. Así describía su tarea diaria en la Secretaría de Trabajo y Previsión, Juan Domingo Perón, que como vos decís, se tomó el trabajo y la militancia de escucharlos, y no solo escucharlos, sino anotar y trabajar en respuestas concretas a esas demandas que los trabajadores traían. Qué importante hoy en día para los dirigentes políticos es escuchar a quien quieren representar, ¿no? Y qué formación también, porque después podemos también destacar el rol de Evita y el rol de Evita con los movimientos, con el movimiento obrero, y también repitió el mismo ejercicio, recibir a todos aquellos que tenían alguna deuda o algún requerimiento o algo que a lo cual el gobierno nacional podría responder. Entonces, nada, yo creo que esa formación de esa Confederación General del Trabajo, bueno, habrá sido formativa, caló hondo. Sí, ahí, volviendo a la línea histórica, en la dictadura, más allá de la situación cruenta de la detención y desaparición de compañeros, ya en 1979 hacen la primera huelga general. Y después está la huelga general de Paz, Pan y Trabajo del 82, ya con Ubaldini como secretario de general. pie, señores, de pie. De pie. El El padre, llegó. el verdadero padre de la democracia.
Y el padre de las camperas de cuero en el sindicalismo. Oh, claro. Claro. Bueno, pero Rucci ya usaba, ¿eh? Pero era más Corderoy, ¿no, Rucci? Lo que pasa es que me parece que Ubaldini las usaba en cuero abajo. Ah, O bien. sea, no Hot. tenía... Hot. Entonces como que... O capaz llegó la foto color también. Eso puede ser, claro. Pero es verdad, es el padre de la democracia, es el que empieza a pelear con la dictadura y hacerle un paro general a la dictadura, mamma mía. Un paro general. El ya del 79 era digamos, Ya era el audaz. núcleo de violencia, de represión, de persecución. Pero bueno, acá vemos otra vez como la CGT y el movimiento obrero era fundamental en los planes de estabilización económica, por lo menos como actor que participa con esa responsabilidad, también fundamental en la lucha y siendo combativos en gobiernos que no son democráticos, y por eso, bueno, resaltamos la marcha de Paz, Pan y Trabajo. Pero después con esto ya va a volver la democracia en el 83, con Alfonsín como presidente. Y ahí también una CGT que va a volver a tener un rol fundamental en la vida política argentina. Pensemos también que Alfonsín gana con un discurso de los sindicatos, del arreglo entre los sindicatos y la dictadura militar. Digo, él tiene un mensaje en contra de los sindicatos. Y que después también cuando Alfonsín activa el plan austral y los planes de estabilización, casi que no sienta a negociar a los sindicatos y congela directamente los salarios. Sí, incluso también con una épica muy de esto que sale a veces de la democratización de los sindicatos, como que el Estado tiene que venir a marcarte cuándo son tus elecciones, digo, esa épica, La famosa ley Muchi. claro, en Sí, ese plan que- muy interventor de de los sindicatos, como una organización. Pero aparte, me parece que la característica de los sindicatos argentinos como organizaciones libres del pueblo, ya te marca que hay un profundo pensamiento democrático y que la democracia la tienen que vivir los sindicatos desde adentro y la tienen que ejercer los sindicatos desde adentro. No hay afiliados mayoritariamente en ningún sindicato que hayan denunciado que no hay democracia en sus organizaciones. Siempre la democratización del sindicalismo, siempre los ataques del sindicalismo vienen de afuera, de gente que no pertenece a ningún sindicato. Ahora, cuando vos perteneces al sindicato, esa denuncia no está. De hecho, nosotros que pertenecemos a un gremio, sabemos que hay mucha democracia y mucha participación democrática. Hay debates en las delegaciones, hay debates en los consejos directivos, hay debate permanente en el sindicalismo argentino. Lo que pasa es que cuando se critica de afuera sin pertenecer es mucho más fácil. Pero también hay una elección diaria de los trabajadores, mensual si querés, en su cuota de afiliación. Si vos no querés pertenecer más a un sindicato, te desafiliás con una carta al correo, al sindicato y listo, se termina. Me parece que los ataques en esa época de Alfonsín, los ataques ahora en esta coyuntura política al sindicalismo siempre viene de la gente que no pertenece. Y ahí recuerdo o me traje una frase de Juan Domingo Perón que dice: solamente puede caer la división de los grandes gremios, solamente puede caer la división de los grandes gremios los que están interesados en debilitarlos para medrar a su sombra. Siempre son los que en perjuicio del modelo sindical argentino critican desde afuera y nunca desde adentro. Sí, y también otra cuestión del modelo sindical argentino fundamental es tener la personalidad gremial y no tener intervención de agentes externos, digamos. Que el sindicato tiene su forma de trabajar, su democracia interna. Digo, no se permite que venga el Estado y te meta o te quiera tomar decisiones sobre tu gremio. Pero bueno, y ahí ya cae Alfonsín y pasamos a la década de los 90, que ahí se da otro proceso de desindustrialización, ya también con la privatización de empresas. Ahí los gremios vuelven a tener un rol fundamental combativo, digamos. Seguimos en esta etapa combativa que va desde la caída de Perón hasta los 90. Y después ya pasamos, bueno, ahí en los 90 se da una división también de la CGT entre Brasil y Azopardo. Claro. Pero después ya vuelve el kirchnerismo, los tres gobiernos kirchneristas, y ahí se puede decir que empieza otra vez un proceso en el que se vuelve a revalorizar al trabajador, vuelve a haber
poder adquisitivo, se le vuelven a reconocer derechos laborales a los trabajadores. La CGT vuelve a tener un rol fundamental ya de negociación y al final del gobierno de Cristina un poco más combativo, de discusión. Hay paros generales, pero digo, ahí también la CGT vuelve a tener un rol fundamental. Los trabajadores vuelven a ganar bien y a tener derechos y las discusiones ya son, digamos, positivas. Digo, impuestas a las ganancias, no es ya que te están sacando derechos, sino de un modelo económico que le estaba yendo bien, pero que tenía sus fallas también, ¿no? Sí, sus fallas y también quizás la crítica a diferencia del gobierno de Juan Domingo Perón, de la participación de los trabajadores confederados en la toma de decisiones del gobierno. Me parece que al kirchnerismo han marcado un modelo productivo interesante, le ha dado al trabajador dignidad y muchos aumentos de salario y condiciones dignas de trabajo. Lo que creo que quizás le faltó fue la participación como en el gobierno de Perón, que la tuvo, pero no a nivel del gobierno de Perón, como decía Cande, que mandaban agregados sindicales a las embajadas. Y yo creo que cualquier gobierno peronista que quiera una transformación real en el país tiene que incorporar a la discusión política y a los lugares de poder a los trabajadores organizados en esta central y en sus sindicatos. Es que solamente con esa discusión podés salir de tu discusión sectorial. O sea, solamente incorporando a los laburantes a las discusiones de gestión, puedes pensar un modelo de país, si no, siempre termina en una mesa paritaria, que obviamente los convenios colectivos de trabajo los celebramos, digo, son la piedra fundamental para que esto funcione, pero si no pones a este sector a discutir el país, y bueno. Sí, siempre terminás interpretándolo Claro. en vez de Claro. trayéndolo a la discusión. Bueno, ahí después ya 2016, 2023, pasamos al... No, 2023 no, perdón. 2019. 2019. El gobierno de Macri que... Qué fallido, amigo, Sí, sí. Bueno, en el gobierno de Cristina la CGT Fueron estaba como dividida. similares, ¿no? Hubo algo ahí raro. En el gobierno de Cristina la CGT estaba dividida y cuando gobierna Macri se vuelve a unir y ahí tiene la nueva forma de gobierno, es un triunvirato. Y después ya ahí también la CGT vuelve a tomar una posición combativa y ya pasamos al gobierno de Alberto, que no hay mucha conflictividad social, también está atravesado por la pandemia, los momentos de diálogo seguían activos y bueno, ahora el presente, ¿no? El presente, un presente difícil, un presente en donde los trabajadores sufren el ajuste, donde los trabajadores sufren las políticas económicas del gobierno de Milei, de Caputo y Sturzenegger. Pero bueno, el futuro no está escrito, nos seguiremos organizando. Vamos a un pequeño corte ahora y ya empezamos con la columna cultural con Rochi, pero antes terminar con esta frase, que es que el modelo sindical argentino no es solo una estructura legal, sino que es la expresión concreta de un proyecto de país donde los trabajadores son protagonistas, donde el trabajo es fuente de dignidad y donde la justicia social no es un lema vacío, sino una realidad viva construida día a día. Así que Paritarias Libres, transmitiendo desde la Confederación General del Trabajo. Segundo bloque acá transmitiendo desde la Confederación General del Trabajo, lo voy a decir 1000 veces, lo voy a meter cuando puedo, así que téngame paciencia. El sueño del niño. El sueño del niño trabajar. Del niño delegado, ahí está. El sueño del niño delegado trabajar. Bueno, Rochi, ¿qué tenemos? Bien, me costó como condensar, no sabíamos bien cuánto tiempo íbamos a tener, por supuesto poco, así que con bien Toto, por con la Toto selección. siempre poco. La deslizaba. La deslizaba. Tiraba esa. Entonces, bueno, podía haber hecho, no sé, como un recuento más histórico. Quería también que sea como no sé, traer algo que sea actual, que tenga actualidad, ¿no? Y bueno, estuve todo el fin de semana pensando bien qué traer y me acordé de un texto que está en este libro que es Desconfiar de las imágenes, de Harun Farocki, que es un cineasta alemán, que él tiene todo como una tesis, es un ensayo que en el siglo XX el cine y las imágenes culturales de registro de valga la redundancia, de la cultura, digamos, no se metía tanto en los talleres y en las industrias. Como no sé si recuerdan, pero por lo general a lo largo del siglo XX y sobre todo en la primera mitad, siempre los registros
no sé, de ficciones eran pasando a buscar a las chicas por la puerta del trabajo, como nunca había un registro dentro de esos talleres y dentro de esas industrias por considerarlas, qué sé yo, con movimientos automáticos, quizás alienantes y qué sé yo, y que quizás no, como que no surgía lo espontáneo adentro de las fábricas. Es un poco esa tesis, ¿no? Y sino que como que la vida sucedía por fuera, en la exterioridad, digamos. Me da a pensar Severance, la serie ahora donde divide la vida Hoy, fuera del trabajo y la lógicamente, vida en fue el trabajo. lo primero que pensé, pero con Severance, no sé, como que no me... Quería traer algo argentino. Está bien, Vamos está a bien, una está bien. consideración Banco, general de claro, trabajo. banco. Escuchame, qué sé yo. Y les traje algo que es muy interesante. Para mí es de una de mis actrices favoritas de teatro. Les traje una obra, que en realidad no es una obra, es un libro y es una peli. Pero todo arranca por la obra de teatro que se llama Imprenteros. No sé si la ubican, si la han escuchado. Yo la fui a ver 2 veces. Te he escuchado militar, la Rochi. No la vi. ¿Quién te llevó? Vos y Muy después bien. la llevé a mi señora madre Muy bien. a verla. Bueno, ¿por qué la habrá llevado a la señora madre? Porque es una obra que para mí es muy interesante porque hace como una conexión entre dos mundos, ¿no? Entre el trabajo y la familia. Es la historia, bueno, primero, los datos más duros. Lorena Vega es la actriz que es directora, escritora y es actriz. Porque tiene una característica particular la obra, que es un relato en primera persona, es biográfico, es la historia del papá de Lorena Vega, que es gráfico, de Lomas del Mirador. Y ellos lo que van a tener, fallece Alfredo Vega, y se encuentran con que el taller de Lomas del Mirador, la segunda familia de Alfredo, lo cierra con candado. Y los 3 hijos del primer matrimonio no pueden volver a ingresar a ese taller, que fue la formación. O sea, ellos cuentan en sus entrevistas, y se ve un poco también en la obra, que ellos se criaron entre resmas, entre tinta, en esos ruidos, en ese ambiente. Entonces, esta obra es como un poco, no sé, como si fuese una justicia poética, es como un poco recuperar toda esa historia, y recrearla como en un biodrama. Perdón, ¿en qué época está ambientada en la actualidad o es de época, digamos? No, eso también es interesante porque es de toda la historia. O sea, va a haber como es en primera persona y es biográfica. Es como una línea temporal, digamos. Claro, van recorriendo distintos momentos de toda esa infancia, van describiendo a este padre, muy, muy, muy especial, muy característico, y tienen como distintos recursos. Hay material de archivo, está la fiesta de 15 de Lorena, que Ok. hay un paso de comedia, sin spoilear nada, pero hay un paso de comedia que, como siempre, como dice el dicho, en casa de herrero, cuchillo de palo, Sí, señor. me hizo acordar mucho a mi papá. Pero bueno, como que no le quería imprimir las tarjetas de 15, porque decía que él no hacía sociales. O sea, entonces es como... Corporativo el hombre. Yo a eso no me dedico. Claro, no, yo a eso no me dedico. Entonces van tocando van reconstruyendo esta cuestión familiar, pero siempre el centro es La ese empresa. taller. Es el trabajo. Ahí es el trabajo y es el taller, es el oficio. Entonces, nada, como que quería traer un poco esta obra también porque es un poco esa respuesta a este texto, que es un cineasta alemán, pero es como una respuesta de, bueno, hay hay cuestiones interesantes que pueden surgir de esas industrias, de esas fábricas, ¿no? Y también con estos vínculos familiares, de cómo los oficios o el trabajo se genera, ¿no? Como empieza a ser como el núcleo que configura las relaciones familiares y que se generan ahí esos vínculos, ¿no? Entonces, esa obra, yo lo primero que pensé es que esté en cartel, porque yo tengo la posibilidad, saqué unas entradas, porque la van a proyectar en el Centro Cultural Conex. Yo les dije que esta es una obra de teatro, pero a raíz, después en la pandemia, empezaron a escribir un libro. Y bueno, se les empezó a complicar por esto de la pandemia, qué sé yo, y también salió la oportunidad de hacer una película sobre Bien. esta historia y sobre el montaje, sobre el libro. Vamos a ver, porque yo todavía no la vi, la voy a ver, es la semana que viene. Y bueno, nada, algo también que cuando empecé a averiguar un poco, bueno, si había fechas, si había localidades, qué sé yo, uno de los hermanos, que los tres hermanos, Lorena,
Sergio y Federico, los tres van a participar de la película. Y eso también es de la obra de teatro. Eso es interesante porque no son actores. Entonces, sobre todo Sergio va a participar y va a hacer hay como intervenciones coreográficas con los sonidos de las máquinas, con las tintas y qué sé yo. Es muy interesante, pero ellos no son actores. Entonces también hay ahí un plus de ver cómo funcionan los propios protagonistas en escena. Y este hermano Sergio siguió con el oficio del padre, es el único que siguió con el oficio del padre, y después no sé si Marian tenés por ahí, no importa, en una rueda de prensa, qué sé yo, se mostraron unas fotos que, orgullosamente mostrando el carnet de afiliado a la Federación Gráfica, ahí está, mostrando el carnet de afiliación, y en estas dos funciones que les dije, que una va a ser la proyección de la película, lo tengo por acá. La proyección de la película va a ser el 9 de mayo y la obra, no, al revés. La película es el 7 de mayo a las 8 y la obra va a estar el 9 de mayo a las 8 en el Conex. Es una fusión solidaria por ser el Día del Trabajador Gráfico. Espectacular. Así que quedan localidades, así que si tienen ganas, vayan a verla. Lorena Vega se lleva la película, los hermanos también. Hay una crew de actores también que van a representar ciertos personajes ahí, así que es muy interesante y vayan a verlo. Bueno, la verdad muy, muy copado lo que traes, porque me parece que lo que te da a pensar Imprenteros es la importancia del oficio y del trabajo en la familia y en cómo impacta a cada uno de los integrantes de esa familia. Imprenteros lo representa muy bien. ¿Tu viejo de qué trabaja? ¿O trabaja? Modelista. Modelista, También, o sea, es parecido, operario, puede ser sí, lo de Imprenteros. Sí, obrero, sí. ¿El de ustedes? Mi vieja ahora trabajadora del Estado, pero antes sanidad. Y mi papá como un dibujante, pintor, empapelador, Bueno, de todo. podríamos, mi viejo él trabajaba en el cementerio de Chacarita, de cuidador. Podríamos haber sido todo un poco imprentero, pero yo me acuerdo que también el trabajo de mi viejo de alguna manera también nos marcó a todos. Yo terminé trabajando ahí un periodo, así que creo que el trabajo sigue siendo y va a seguir siendo el ordenador de la vida de las personas y de las familias. Y otra cosa que me deja lo que contás es, siempre que entre un trabajo, lo primero que tienen que hacer después de firmar el contrato es ir a la oficina gremial del sindicato que corresponda y afiliarse. Llenar la planilla. Eso es parte de ser trabajador. Bueno, ya vamos a empezar con la entrevista al compañero Jorge Solá, secretario general del Sindicato de Seguros y secretario de Comunicación, actual secretario de Comunicación de la Confederación del Trabajo, General del Trabajo. Pero antes, déjenme agradecerle a todo el equipo de producción que ha trabajado todo el día y que ha hecho mucho para que podamos hacer este programa, este especial del Día del Trabajador acá. Y me gustaría que ellos pasen y que terminemos este bloque con ellos atrás, porque se lo merecen y también se merecen todos ustedes conocerlos, verles las caras, porque son grandes trabajadores. Así que Nahul, Luqui, Dari y Marian, vénganse para acá, rápido. Vení, Murdo. Ya. Corre. Mientras Rápido, puedo tirar las corre. redes. Y mientras tanto... No tires una cámara. Mientras tanto, Cande dice las redes y Toto nos va a hacer una gran foto acá a todo el equipo. Se acaba de enterar Toto Toto se que va a tenía que pegar hacer una foto. Bueno, mientras tanto, Claro. nos siguen en redes sociales, Paritarias Bien. Libres en Instagram, Paritarias Libres en TikTok, Paritaria Libre en Twitter. Se suscriben a YouTube y miren dónde estamos. Mínimo Miren like. dónde estamos. Mínimo. Comentarios con amor en YouTube. Sí, Ahí abajo. Ahí están los comentarios sellitos. con amor. Gracias realmente, Toto, por todo lo que haces por nosotros. Sos un gran laburante y te mereces ser parte de Paritarias Libres. Y nosotros merecemos que vos seas un gran operador. Así que, muchachos, estamos muy contentos de poder hacer el programa desde acá. Y esto es gracias al acompañamiento de todos los días que hacen ustedes. Nos vamos rápidamente a la entrevista con Jorge Solá. Muchas gracias.